Bendiciones para todos. Bienvenidos a una clase más de nuestro discipulado, Mi Nuevo Inicio con Dios. A través de estas clases, hoy la tercera, hemos aprendido acerca de lo que es el perdón, nuestra reconciliación con Dios y también cómo relacionarnos con Él a través de la adoración, cuando cantamos, cuando oramos y cuando nos acercamos a su palabra. Cuando nos rendimos y nos comprometemos con Dios, le estamos adorando. Somos adoradores de tiempo completo, porque en cada cosa que hacemos, pensamos y decimos, estamos adorando a Dios o dejando de hacerlo. Vamos en este día a hablar acerca de la palabra, pero antes de irme a la lección, recuerde que tenemos unas herramientas y hoy la herramienta tiene que ver con el devocional diario. Un tiempo devocional es básicamente un tiempo de comunión con Dios, un tiempo especial que apartas para escuchar a Dios y platicar con Él. Esto se hace a través de la oración y la lectura de su palabra. Pero tal vez la característica más importante de un devocional y lo que lo diferencia de un tiempo de lectura es que un tiempo devocional tiene su énfasis en la aplicación práctica de lo que Dios está diciendo. Es decir, un devocional me permite tener instrucciones precisas de lo que Dios está diciendo, no solo conocimiento intelectual de lo que Dios dice o es, no solo adentrarme en su carácter o en mi naturaleza, sino pasos concretos que me ayudan a cumplir la voluntad de Dios. Un devocional es esa relación diaria que tengo con Dios, en la que a través de la oración yo le hablo a Él, le digo lo que siento, lo que hay en mi corazón, lo que deseo, lo que planeo, mis proyectos, pero a través de la palabra Dios me habla a mí, me da instrucciones, me dice lo que Él cree que es importante a través de ejemplos bíblicos, de personajes y de situaciones importantes que están allí para que aprendamos de ella. Por eso cada día es importante hablarle a Dios y escuchar al Señor, y la herramienta maravillosa para que eso suceda es a través del devocional. Vamos a ver algunas sugerencias importantes. Determina una hora fija para hacer tu devocional y apégate a ese horario. No intentes hacer tu devocional en tiempo libre, porque lo más seguro es que nunca encontrarás ese tiempo. Si agendas y programas y respetas cada día el tiempo que vas a utilizar para tu devocional, optimizarás cada uno de tus encuentros con Dios. Elige un libro y haz tu devocional en él desde el principio hasta el final. No es recomendable que simplemente abras tu Biblia al azar cada día, porque corres el riesgo de pasar por alto aspectos importantes del contexto y hacerle decir a la Biblia cosas que en realidad no dice. ¿Cómo leerías una carta de amor? Empezarías por el comienzo y poco a poco leerías con calma hasta el final. ¿No es verdad? La Biblia es una carta de amor que Dios te escribió, así que toma un libro por el comienzo y síguelo hasta el final. Elige un lugar fijo en tu casa, un lugar donde no seas interrumpido por nada ni nadie, y haz de este lugar tu espacio especial donde siempre te encontrarás con Dios. Esto te ayudará a no distraerte y perder el tiempo buscando dónde acomodarte para hacer tu devocional. Ten lista todas las cosas que vas a necesitar: una Biblia, un cuaderno, un lápiz, sacapuntas, etc. Guárdalas en el lugar donde siempre hagas tu devocional. El tener todo listo evitará que levantes a buscar algo que hubieras olvidado, y así podrás seguir concentrado en lo que Dios te va diciendo sin distracciones. Pues bien, aquí unas recomendaciones importantes para desarrollar nuestra vida devocional. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor la sabiduría que necesitamos en este día para aprender lo que Él nos tenga que enseñar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este avance que nos has permitido tener en esta tercera lección de nuestro discipulado. Te pido, Dios omnipotente, que estés en este lugar conmigo, pero también con cada uno de los discípulos que a través de este medio son formados a través de la palabra. Te pido que los bendigas,
que los llenes con tu presencia, que los acompañes y que hoy les des la sabiduría. Dígale: Señor, dame la sabiduría para entender y asimilar lo que tengas para mí, lo que me vas a enseñar hoy, Señor, lo necesario para mi crecimiento y formación espiritual. Quédate con nosotros en el estudio de esta lección, Dios omnipotente. Te lo rogamos de todo corazón en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos ahora al desarrollo de nuestra lección Sagrada Escritura, entendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la Biblia en mi vida? Escuchar la Biblia me ayudará a pensar correctamente. Y cuando piense correctamente, tengo la posibilidad para vivir correctamente. Importante esto. La Biblia me va a ayudar a pensar correctamente, y cuando yo tenga ese pensamiento correcto, podré vivir correctamente. ¿Qué debo saber acerca de la Biblia? Primero, es nuestra máxima autoridad. La Biblia es nuestra máxima autoridad. La palabra de Dios es Cristo encarnado. Dice Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Es la que determina nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras esperanzas. La Biblia es la que determina nuestro futuro. Por eso debe convertirse en la máxima autoridad de su vida. En segundo lugar, la Biblia es confiable. Está conformada por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, 27 libros. El Antiguo Testamento contiene el trato de Dios con el hombre desde la creación hasta 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. El Nuevo Testamento registra el nacimiento de Juan el Bautista, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el comienzo de la iglesia y su expansión por Asia y Europa, y termina con la revelación al apóstol Juan. Se entiende por canon la lista de los libros sagrados o canónicos. Se han agregado otros libros, algunas versiones que no pertenecen al canon sagrado y se llaman apócrifos y deuterocanónicos. Se confirma que no pertenecen al canon sagrado básicamente por dos razones. No fueron mencionados por el Señor Jesucristo y los apóstoles, es decir, que nunca se mencionan en el Nuevo Testamento, ni se utiliza en la Biblia que usan los judíos, y las escrituras fueron dadas a ellos. La Biblia es totalmente confiable. Cada día se encuentran hallazgos que arqueológica y científicamente nos permiten entender que la Biblia, lo que está escrito allí, es absolutamente real y que podemos confiar en lo que Dios dice. Cada libro de la Biblia fue meticulosamente incluido por hombres expertos, letrados en la palabra, y estos libros se conocen también como libros inspirados, porque hablan del Señor y hay una temática que es el eje transversal que tiene la Escritura, y es el amor de Dios y su plan de salvación para la humanidad. A continuación vamos a hacer un recorrido por toda la Sagrada Escritura. Vamos a estar mirando las secciones, vamos a estar mirando parte de su contenido, y de esta forma vamos a extraer lo mejor de la Biblia para nuestro enriquecimiento espiritual. Vamos a ver primero la estructura del Antiguo Testamento. Allí encontramos una primera sección llamada la Ley. Aquí hay 5 libros que son llamados también Pentateuco. El Pentateuco, que la palabra significa solamente 5 libros. Estos libros fueron escritos por Moisés y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros nos hablan del trato de Dios con la humanidad
desde su creación, desde la creación de todo cuanto existe, luego el inicio de una nación a partir de un hombre llamado Abraham, como peregrina, primero como esclavos en el Éxodo y luego por el desierto, reciben instrucciones, por eso esta sección se llama la ley. Está el Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra Deuteronomio simplemente significa un repaso de la ley. Luego vienen unos libros históricos. Estos libros contienen el desarrollo de Israel como nación. Hay un tiempo de jueces, un tiempo de reyes y un tiempo de cautividad. Primero encontramos a Josué, jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son 12 libros que contienen relatos asombrosos de cómo Dios va cumpliendo su propósito en la nación de Israel. Luego vienen unos libros poéticos. Estos libros son especiales porque son versos, poemas, canciones, proverbios que nos ayudan a entender la sabiduría de Dios, pero también un lenguaje emotivo y maravilloso que nos va a ayudar en el ejercicio de la adoración. Y si usted quiere aprender a orar, estos libros son muy importantes. Usted puede tomar el modelo de oración, por ejemplo, de David en los Salmos, y puede desarrollar a través de estos libros una comunión bien especial con Dios. Son 5 libros y, como su nombre lo indica, son poemas, versos, cánticos especiales para todos, incluso para los matrimonios, para quienes recomiendo muchísimo el libro de Cantares. Terminamos el Antiguo Testamento con una sección importante. Les hablé de un tiempo de cautiverio. El pueblo de Dios fue llevado en cautiverio porque se apartaron del Señor, porque desobedecieron, y el Señor levantó profetas para que llevara un mensaje de consolación en tiempos difíciles. Hay profetas mayores y profetas menores, pero esto no significa que los profetas mayores sean más importantes que los menores. Se llaman así por la cantidad o la extensión de su literatura. Por ejemplo, mientras Isaías, que es el primer profeta mayor, escribió un libro con 66 capítulos, un profeta tan común como Jonás solamente contiene 4 capítulos. Los profetas mayores son en su orden Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora vamos a ver la estructura del Nuevo Testamento. El libro de Malaquías es el puente entre estas dos grandes secciones de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y encontramos que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios. Los 3 primeros se llaman sinópticos, y se llaman sinópticos por la similitud del género literario, la similitud en su estructura, y porque contienen ciertos rasgos que los hace muy parecidos y muy complementarios el uno del otro. Ahora, hay un 4 evangelio que es el evangelio de Juan, que es un evangelio más completo que está sintetizando el plan de salvación y el accionar de Jesucristo para rescatarnos. Y es importante porque mientras que Mateo, por ejemplo, le habla a los judíos y muestra a Cristo como el rey, Marcos le habla a los romanos y muestra a Cristo como el siervo. Lucas, por otro lado, le habla a los griegos y muestra a Cristo como el hombre, como el Hijo del Hombre. Muestra la naturaleza humana, pero no deja de un lado la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de Juan es para todos los creyentes de todos los tiempos y en todo lugar, y muestra a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Es una visión más amplia, aunque sintetizada, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay milagros, señales y prodigios hechos por nuestro Señor Jesucristo, consignados en los evangelios.
Notará usted que en el Antiguo Testamento hay una sección llamada libros históricos y que muestran la formación de Israel como nación. Pues en el Nuevo Testamento hay un libro histórico y este nos muestra la historia de cómo inicia y se desarrolla la iglesia, cómo se extiende, como dijimos hace un rato, por Asia y por Europa. Historias de cómo el Evangelio, con la guianza del Espíritu Santo, fue difundido por todo el mundo conocido hasta entonces. Es maravilloso porque este libro de Hechos nos muestra cómo inició la iglesia. Hay unas epístolas. Estas epístolas son fundamentales porque era el único medio de comunicación. Por ejemplo, mientras hoy tenemos redes sociales, tenemos el correo electrónico y tenemos muchas formas de comunicarnos, en aquel tiempo lo único que había para comunicarse a grandes distancias eran las cartas, las epístolas. En primer lugar tenemos las epístolas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Estos últimos llamados también cartas paulinas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Las cartas nos dan un derrotero acerca de lo que creemos. Los apóstoles, bajo la guianza del Espíritu Santo, enviaban estos mensajes de aliento a las iglesias, pero también contenía buena parte de lo que como iglesia creemos, de nuestro dogma, de nuestra doctrina. Lo que está allí en las epístolas está contenido también nuestro canon doctrinal. Hay unas epístolas generales que no fueron escritas por el apóstol Pablo, y entre ellas está Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. En total son 21 libros o 21 epístolas dadas a la iglesia, maravillosas, con un mensaje de consuelo y que nos enseñan a determinar lo que creemos. Y también concluimos con un libro profético. Mientras que en el Antiguo Testamento tenemos 17 libros proféticos, hombres que Dios estableció para consolar y dirigir a su pueblo, aquí tenemos un libro profético que podemos determinar como la consumación del plan de salvación de Dios para nosotros. Este libro es el Apocalipsis, también llamado el libro de revelaciones, y es fundamental porque es un libro profético dado al apóstol Juan, el último de los apóstoles, que contiene esa revelación, o más bien recibe esa revelación muy necesaria y muy acorde para los últimos tiempos, y muy acorde, por supuesto, para nosotros como iglesia. Es un libro de consuelo, no es un libro de terror, es un libro de consuelo, es un libro que nos muestra lo que Dios hará, o más bien lo que Dios está haciendo y cómo se consuma ese plan de salvación para nuestras vidas. Es necesario que conozcamos la Biblia. Es necesario que sepamos su estructura, sus libros, para que sepamos la temática general. Casi que les hice un resumen de toda la Biblia en menos de 10 minutos, pero que es importante que consideremos, que la conozcamos y que sepamos lo que contiene para que podamos enriquecernos mejor y hacerlo de una manera ordenada y sistemática. La Biblia tiene que estudiarse de esa forma, ordenada y sistemática. Debe estudiarse de esa manera para poderla entender. No podemos saltar viendo versículos al azar. Tenemos que estudiar la Biblia en orden y también con disciplina. Ya que conozco a grandes rasgos la Biblia, ¿qué debo hacer con ella? ¿Qué debo hacer con las Sagradas Escrituras? Lo primero que debo hacer es memorizarla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119, versículo 11. Debo memorizarla, pero también, en segundo lugar, debo estudiarla. Repito, estudiarla.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Pero me encanta lo siguiente, lo tercero, meditarla. Escúcheme bien, meditarla. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, piensa de día y de noche. Salmo 1:2. Y en cuarto lugar tenemos que la Biblia hay que obedecerla. Hay que hacerle caso a la Sagrada Escritura. Dice primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Como bien lo dice la Escritura, de nada me sirve hacer sacrificios, de nada me sirve hacer grandes proezas si no obedezco las Sagradas Escrituras. 4 cosas que tengo que hacer con la Biblia. Número 1, memorizarla. Número 2, estudiarla. Número 3, meditar en ella. Y número 4, y muy importante, obedecerla. Muy bien, ya concluimos nuestra lección. Y aquí viene una parte importante que es la aplicación. La aplicación. ¿Cómo puedo obtener más de mi Biblia? Número 1, comprométase con ejercicios bíblicos. Comprométase con ejercicios bíblicos. Me gusta pensar en la Biblia como si fuera un gimnasio. Cuando usted va a un gimnasio se va a encontrar diferentes máquinas para desarrollar diferentes partes de su cuerpo, para desarrollar sus brazos, sus piernas, su abdomen, etc. Pues bien, con la Biblia también hay ejercicios importantes. Mire lo que nos enseña Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire 4 ejercicios importantes que nos da la Biblia para hacer con ella. Es inspirada por Dios y es útil. Atención, es útil. Podemos enseñarla. Nos redarguye, es decir, nos permite entender que estamos mal. Nos corrige, nos da la pauta para restaurarnos y corregirnos, pero también nos instruye en justicia. Tengo que comprometerme con ejercicios bíblicos, pero también tengo que empapar mi mente y mi vida con ella. Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como insignias entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo tiene que ver con la palabra del Señor. Todo. Usted debe empapar su vida, su mente con la Sagrada Escritura. Usted puede leerla, pero también puede poner versículos estratégicos en su casa para aprenderla de memoria. Usted debe hacer del lenguaje de la palabra su lenguaje personal. Y por último, ¿cómo puedo obtener más de mi Biblia? Practique lo que aprende. Número 3, practique lo que aprende. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Practique lo que aprende. Es fundamental esto, porque si yo leo la Biblia pero ignoro lo que ella dice o no permito que ésta pueda influenciar mi comportamiento, mi forma de proceder, entonces de nada ha servido. 3 cosas importantes para obtener más de mi Biblia, y estas son: comprométase con ejercicios, enséñela, redarguya su corazón, practique la justicia, porque para eso es la Biblia, para darme esa pauta y cada día ejercitar mi fe por medio de ella. Pero también empape su vida con la palabra del Señor. Escuche mensajes, escuche predicaciones, crezca en su devocional y por último, practique lo que aprende. Hasta aquí va nuestra aplicación, va la parte importante que aplicamos a nuestra lección de hoy. Muchísimas gracias
por acompañarnos. Espere la próxima semana el desarrollo de la lección 4 y así vamos avanzando a nuestra meta de culminar nuestro discipulado. Muchísimas gracias para todos. Si tienen preguntas, ya saben que pueden hacerlas al interno. Usted sabe que puede contar con nosotros siempre para poder resolver cualquier tipo de inquietudes, específicamente del discipulado. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos y no se pierda la clase número 4, que va a estar bien especial para desarrollar nuestra comunión con el Señor. Que Dios los bendiga. Gracias por ver este video. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Estaremos subiendo contenido semanal a este canal que de seguro edificará tu vida y la de muchas más personas. Solo si compartes este video, si te suscribes, si le das like y si nos sigues. Dios los bendiga.